Vamos saludando a quienes nos acompañan en la mesa de este jueves 21 de abril del año 2016. Empecemos por los que llegaron más temprano. Fernando Butazzoni, buen día. Buenos días. Antonio Mercader, ¿cómo te va? Buenos días para todos. Sigo. Carlos Ramela, buen día. Buen día, ¿qué tal? Y Esteban Valenti. Buen día, buen día. Más o menos ese fue el orden, ¿no? Bueno, en realidad fue la inversa. Antonio Mercader fue más tempranero de todos, ¿no? Sí. ¿Siempre? Sí. Me salvé además. Vamos al primero de nuestros temas. El gobierno expresó ayer su preocupación por el inicio de un proceso de impeachment contra la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, aprobado el domingo en la Cámara de Diputados. El pronunciamiento vino con un comunicado que dio a conocer la Cancillería. Sin desconocer el tradicional apego de nuestro país al principio de no intervención en los asuntos internos de otros estados, el gobierno de Uruguay sigue con preocupación los sucesos políticos que vienen transcurriendo en la República Federativa de Brasil, los cuales han afectado la estabilidad política en el hermano país, a la vez que pueden determinar una eventual suspensión en el ejercicio de la presidencia de la presidenta Dilma Rousseff, legítima y democráticamente elegida por el pueblo brasileño a través del ejercicio del voto. A ese respecto, termina diciendo el comunicado, Uruguay expresa su confianza en los procesos políticos y jurisdiccionales en Brasil, que aún no han concluido, para que se desarrollen en el marco de la Constitución y de los valores democráticos que la inspiran y con la correcta utilización de esas herramientas. ¿Cómo vieron esta salida del Poder Ejecutivo en una semana en la que ya había existido, por otro lado, un pronunciamiento del Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio y un intento de declaración de la bancada parlamentaria del oficialismo que todavía no logró acuerdo? Bueno, a mí me parece correcta la declaración de la Cancillería, me parece que es medida, que pone en sus justos términos algunas cosas. Creo que hay errores conceptuales cuando se habla de golpe de Estado parlamentario, de intento de golpe de Estado parlamentario o de golpe blando, etcétera. Es cierto que la presidenta Dilma Rousseff fue electa democráticamente. También es cierto que los que llevan adelante el proceso de impeachment o de destitución o de juicio político también fueron electos democráticamente, más allá de que hay una suma interesante de personajes absolutamente despreciables entre quienes llevan adelante ese proceso, es decir, entre los parlamentarios brasileños, pero yo creo que ese es el lugar desde el que debería pararse no solamente el gobierno, sino también el Frente Amplio, es decir, de señalar la necesidad de que se respeten los marcos constitucionales, no solamente en su letra, sino también en su espíritu, y que los procesos se den dentro de esos marcos. Avanzar más y plantear la cuestión en términos de conspiraciones continentales, de estrategias globales, etcétera, me parece que es un error político y un error conceptual, tal vez producto de una lectura anticuada de cómo funcionan las cosas hoy en día en el mundo, y sobre todo en un país como Brasil, que es de los más complejos desde el punto de vista político, ¿no? Fernando estaba aludiendo a la declaración que sacó el secretariado del Frente Amplio, que comienza así. El Frente Amplio de Uruguay manifiesta su total rechazo frente al proceso de golpe de Estado que se está gestando contra la presidenta Dilma Rousseff, electa por 54 millones de brasileros en las urnas. El instrumento de juicio político, impeachment, sin fundamento jurídico que lo sustente, es en los hechos un golpe parlamentario. Y luego señala el objetivo de sacar a Dilma y al PT de la presidencia de Brasil por parte de la derecha y sectores afines, entre ellos la Red do Globo, la Federación de Industriales de San Pablo y sectores del Poder Judicial, es retomar el poder político y económico para sacar a Brasil del liderazgo del proceso de integración continental, soberano y autónomo, y de los llamados BRICS, alineándolo con las políticas económicas desde los grandes centros de poder. Yo no sé qué quiere decir. Realmente, ¿En qué mundo viven? No quedó nada por poner en la declaración del Frente Amplio. Quizás le faltó la originalidad del PIT-CNT, que también hizo referencia al imperialismo yanqui o a la imperialismo norteamericano. Lo que incluye a Canadá. Claro, para que directamente ya uno cierre los ojos y diga, volví a la década del 60. Ya era casi una invitación a soñar con el pasado. Yo coincido prácticamente con todo lo que dijo Fernando sobre lo que pasa en Brasil, sobre cómo debe encararse, sobre cómo debe actuar. Digo casi todo porque creo que la declaración del gobierno, si bien quiere ser ponderada y medida,
pone un acento en la elección de Dilma y en los millones de votos de la gente que lo votó y lo demás, que pretende legitimarla frente a una situación. El gobierno se tendría que haber quedado en decir que se respete la Constitución y punto, y no marcar esas situaciones que evidentemente son una señal como indirecto apoyo a Dilma. Pero lo más genial de todo esto es que Uruguay, que se ha rasgado las vestiduras con el concepto de no injerencia en terceros países, como empieza el comunicado, sin perjuicio de, y que no opinó sobre lo de Venezuela y no ha opinado sobre cosas grotescas y enormes que pasan por defender ese principio, acá sale a hablar. Incluso, no lo vi en ningún diario de mañana, pero ayer en Twitter circulaba el hecho de que Mujica se fue hoy a liderar una marcha en Oro Preto de defensa contra el golpe de Estado parlamentario también. Mujica, que cuando se le pidió que hablara sobre Venezuela y Maduro, dijo que era partidario del concepto de no injerencia en terceros países, ahora se va, siendo senador y con el sueldo que le pagamos todos nosotros, que sigue cobrando a pesar que se dedica a viajar, a promover cosas raras, se fue a Brasil hoy a liderar como senador uruguayo una marcha en suelo brasilero contra el golpe parlamentario, golpe blando o golpe como se le quiera llamar. Realmente el relativismo moral de cierta izquierda, que tiene un mensaje cuando son sus amigos y otro mensaje cuando no son sus amigos, es realmente descalificante y muy triste. Por suerte, ese disparate del secretariado del Frente Amplio, la bancada no lo acompañó. Hubo aparentemente gente que dijo, no, momentito, esto no, acá no estamos de acuerdo, nos preocupa mucho, debe regir la Constitución, pero esperen un poquito, vamos a no subirnos a un pano enjabonado. Dejo para la próxima intervención un adelanto. El análisis de si hay un delito en la base, en la actuación de Dilma o no lo hay, que en realidad no había que votarlo enteramente en diputados, sino que es lo que se va a discutir en el Senado. Por eso los que dicen no hay delito, señores, esperen al Senado que es el juicio, esa es la realidad. Esteban. Bueno, yo no por suerte, sino por desgracia, me seguí todo el proceso, incluido la fundamentación de votos en directa por una cadena de televisión brasilera de la votación en la Cámara de Diputados. No la recomiendo, por salud mental no la recomiendo. Sobre la declaración de la Cancillería me parece ponderada, me parece que tiene las limitaciones que tiene que tener, me parece que se mueve en un terreno que es tradicional en la política uruguaya y que lo hace bien, pero a mí no me limita, quiere decir, a mí no me limita a opinar sobre el tema de fondo, hasta ahí me llego con la declaración. El tema de fondo es que yo creo que este proceso que va a terminar con la destitución de Dilma Rousseff, porque todos lo sabemos, hay 9 senadores del PT en el Senado, en 81, y muy pocos aliados del PDT, por lo tanto va a terminar en ese proceso. Es una página muy oscura, muy terrible para la democracia en América Latina, pero no me voy a encerrar a discutir si hay golpe o no hay golpe, porque también me parece que ha sido un método usado para defender el proceso que empobrece todo el debate, que incluso demuestra la debilidad de la argumentación. Que en Brasil, ¿por qué ha sido posible esto en Brasil? Esto ha sido posible, encontraron cualquier cosa, lo que le venía a la mano. Este era el mecanismo, unos balances mal presentados, etcétera, contra la persona que hasta ahora le han encontrado menos relación con el proceso de corrupción generalizado que hay en Brasil. La querían voltear, se le sumó la Federación de Industria del Estado de San Pablo y todas las grandes corporaciones, se rompió, ojo, Federación de Industria del Estado de San Pablo que estaba casada con el gobierno de Lula y fue uno de los soportes junto con la Asociación de Bancos del gobierno. Entonces, yo creo que lo que hay que interrogarse, y la izquierda sobre todo tiene que hacerlo, es cómo llegó a ese aislamiento, porque lo que se notaba más a ese aislamiento, el gobierno a ese aislamiento, porque, a ver, se le dieron vuelta, esas brutalidades que uno vio en algunos diputados que invocaban a la hermana, al pariente, a la iglesia de las 4 vientos, eso, eran aliados del gobierno hasta hace relativamente poco. Y el problema de fondo es que, y fueron elegidos democráticamente, el que tuvo segundo más votos en Brasil como diputado es un payaso. Entonces,
Literalmente. No, literalmente es un payaso. En Italia también Sí, un payaso. sí, pero bueno, pero yo digo que termino con esto. Qué débil es la democracia en América Latina. Hay varios payasos. Qué torpedo bajo la línea de flotación de la democracia es la corrupción. Que puede golpear a alguien que no está directamente relacionado, casi nadie hizo referencia a eso en todo el proceso de votación. No, pero en la fundamentación de voto hubo varios que hablaron de corrupción. Pese a que lo que está en juego en este caso concreto, a propósito de Dilma Rousseff, no es No tiene nada que ver. No, La mayoría hablaron de la corrupción, madre. maquillar balances. Bueno, está bien. Es otra manera de discutir e interpretar los hechos. Está bien, ahora vamos a eso. Creo que efectivamente es un golpe, es decir, comienza una nueva etapa también para Brasil, porque las tentaciones en ese sentido van a ser cada día más violentas y bueno, y yo creo que no hay nada de qué alegrarse, y que se cumpla la ley no quiere decir que se cumpla el espíritu democrático que rige una constitución y una democracia. La exposición que acaba de hacer acá Esteban daría la impresión como que Dilma Rousseff es una víctima injustificada de la maldad ajena, y no es así. Desde que fue reelecta, uno ve las manifestaciones en Brasil y fuera de Brasil. Allí donde hay brasileros, el grito "fuera Dilma" se escucha. Las encuestas dicen que tiene menos del 10-15% de apoyo. Es decir, hay un problema que viene de la gente. 7%. Bueno, 7%, ¿qué te parece? No es un tema de que un grupo de malvados parlamentarios decidieron voltearla, no. El tema es que la gente no la quiere, y no la quiere porque está fastidiada, porque los engañaron, se sienten engañados por una candidata que mostró o pintó una situación económica que no era tal, y que apenas ganó las elecciones cambió totalmente su programa. Esa es la realidad. Y por supuesto, la hora de la verdad. Terminó la bonanza en Brasil, como ha terminado en toda la región, y ahora se ven las carencias de todo lo que pasó con el PT en el gobierno. Yo invitaría además a hacer una reflexión sobre todo a la gente del Frente y del PIT-CNT, que hablan de golpe de Estado. Esta expresión golpe de Estado ya fue acuñada en el caso de Lugo, pese a que se demostró que se había actuado dentro de la Constitución, y cada vez que hay problemas con algún presidente progresista o de izquierda, o llámeselo como se le llame, siempre se dice: este es un golpe de Estado de la derecha asociado a los grandes medios, al gran capital y demás. Yo invitaría a ver qué es exactamente un golpe de Estado, para saber si en Brasil realmente se está gestando un golpe de Estado. Un golpe de Estado es cuando un grupo de personas sin legitimidad alguna se apodera del poder, toma el poder. En el caso de Brasil, las personas que están tratando de sacar a Dilma del gobierno tienen plena legitimidad. Son parlamentarios electos y componen una mayoría prevista por la Constitución de Brasil. Entonces no se puede hablar de golpe de Estado de ningún punto de vista. Técnicamente no existe golpe de Estado. Y si la sacan, de ninguna manera puede hablar. Entonces no entiendo cómo un partido político como el Frente Amplio, hay los partidos que lo componen, o una central sindical, pueden hablar de golpe de Estado. Hay además, yo creo, otros problemas. Cuando hablamos de corrupción, y esto que se mencionaba recién, que en algunos diputados plantearon el tema corrupción, que no es el caso de Dilma, vamos a ponernos de acuerdo, Esteban. Dilma no es virgen y mártir en todo esto. Dilma fue la presidenta de Petrobras en los años en que Petrobras hizo todos los enjuagues con todas las empresas cuyos ejecutivos están procesados. Es decir, no es plenamente inocente. Me dirán, Dilma no robó. No lo sé, pero en todo caso a su alrededor robó todo el mundo. Robaron los que estaban en la empresa y robaron los que contrataban con la empresa. Y eso nació en la época de Dilma, presidenta de Petrobras. O sea que es como el caso de Lula. Me dicen, no, Lula tenía 8 ministros corruptos, el secretario de la presidencia corrupto, el ministro de la presidencia corrupto, su secretario particular corrupto, y él no es corrupto. Perfecto, pero entonces es un idiota, porque todo el mundo estaba corrompido a su alrededor y él no veía nada. Sí, yo quiero apuntar dos cosas. La primera de ellas, yo creo que esto, a no engañarnos, y creo que esto abarca todo el espectro político uruguayo, es un proceso que nos afecta, no solamente desde el punto de vista económico, sino también en la percepción de la política que se tiene. Y yo creo que ese es un tema que en algunos casos se está jugando con fuego. Es decir, tratar de generalizar, de equiparar, de englobar, digamos, procesos que son muy distintos, puede llevar a que ese descaecimiento de determinado sector termine siendo un descaecimiento de todos los políticos,
Y la vieja frase de que todos los políticos son unos corruptos, son unos ladrones, que se vayan todos. Cuando sabemos bien que no es así. El que se vayan todos, acuñado en la Argentina en determinado momento, terminó en un proceso de descalabro. Peor. Y terminó, claro, como la primavera árabe, ¿verdad? Entonces yo creo que hay que tener cuidado cuando se destapa el ánfora, porque sale el genio y ahí no sabemos qué es lo que aparece. El otro elemento que a mí me parece que es muy importante señalar es que el juicio político a Dilma Rousseff, y esto era lo que señalaba justamente el comunicado de la Cancillería, tiene un carril constitucional y legal para desarrollarse. Y creo que eso sí es un elemento importante, velar o preocuparnos o, digamos, subrayar la necesidad de que ese carril se mantenga dentro de sus cauces, de que no haya ni de parte de los que llevan adelante el juicio, ni de parte de los que apoyan a los enjuiciados, un apartamiento de esos carriles. ¿De qué estás hablando? ¿Cómo bueno, podría ser de actitudes de violencia, de actitudes de conspiración, Acuña, el presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, le dicen el Frank Underwood de Brasil, ¿no? Es un tipo que manipula, La alusión es al personaje central de la serie House of Cards, ¿no? Bueno, pero es mucho peor. Cuña afanó a 4 manos. Bueno, entonces, cuando peor que Underwood, ¿no? Underwood mató. Cuando tenemos... Underwood mataba. Cuando tenemos un montón de personas digamos, del corazón de la política brasileña que están en actitudes o están sospechados de corrupción o abiertamente han sido procesados por corrupción, me parece que decir que debe mantenerse dentro de los carriles de la ley y de la Constitución es atinado, es razonable, es, digamos, abrir el paraguas para prevenir posibles desbordes, ¿no? Carlos. Yo creo que hay que aclarar varios puntos. Primero, que este famoso impeachment o juicio político está expresamente prevista en la Constitución de Brasil, como está en otras tantas constituciones de países democráticos. Por lo tanto, es un mecanismo válido, legítimo, que requiere una mayoría muy importante, 2/3 de votos, que solamente se puede obtener cuando aliados políticos y personas del mismo partido de la presidencia votaron contra ella y votaron el inicio de este juicio. O sea, eso da una magnitud de la situación. Mercader hablaba con buen criterio de la corrupción de Petrobras y que Dilma era presidenta cuando todo ocurrió, y eso es verdad. Pero como no es ese el delito que se le imputan, no puede ser ese el argumento para el juicio político. El delito que se le imputa es haber maquillado las cuentas fiscales. Y no hablamos de maquillar como hizo acá el Frente Amplio antes de las elecciones, que Astori habló de proyecciones y de números que después se confirmó que estaban todos torcidos. No, ella directamente agarró los balances, borró con una goma y puso otra cifra arriba. O sea, alteró materialmente los balances del Poder Ejecutivo y los envió a los mecanismos correspondientes, Tribunal de Cuentas, Parlamento, donde sea, falsificados. O sea, ella participó en una falsificación de documentos públicos que son las cuentas fiscales. Esa es la acusación. Es la acusación, pero por lo tanto, si esa acusación está planteada y hay una mayoría que entiende que tiene que ir a juicio por eso, los que hablan sin saber nada y dicen, este es un juicio político sin delito atrás. No, el delito está invocado. Cuando uno lo vota en diputado, se supone es una especie de símil a que hay una semiplena prueba, pero el que va a juzgar es el Senado. Ahora, decir que no hay delito atrás porque lo que hay es una falla administrativa es caerse al lodo y sostener que una presidenta que para ganar una elección falsifica materialmente balances del Estado no comete delito. Por supuesto que hay delitos más graves que otros, pero este es un delito y ciertamente es un delito penable y un delito que justifica el enjuiciamiento, y si se comprueba que fue así, como se va a comprobar porque lo sabe todo Brasil, que esta persona sea destituida. Me parece que no podemos seguir cantando, acá no hay delito, acá esto es un acto político meramente. No, hay un delito. Y tú decías que es además corrupción, porque aparecía esa discusión, ¿no? Claro, porque hay gente que dice... no es corrupción tiende a identificarse más bien con político que se lleva dinero
¿Para su bolsillo pero, o para su partido? Pero la Constitución brasileña no habla de corrupción, habla de delitos de responsabilidad. No, está bien. No, pero entonces, el término corrupción... Esto venía a cuento de si estos hechos protagonizados por Dilma forman parte de la corrupción. Bueno, la corrupción no tiene una traducción jurídica precisa, es un término más bien popular o vulgar. De acuerdo. Pero no cabe duda que quien falsifica... Si acá un señor para pedir préstamos en el Banco República falsifica todos sus balances y los presenta como no son, ocultando pasivos y demás, eso es una estafa. Ha pasado muchas veces. Muchas veces, por supuesto que sí. Y ese es un delito. Y que lo haga una presidenta para ganar las elecciones, ocultando una realidad dramática de Brasil para decir que las cosas están bien, es muy peligroso y el juicio entonces está de alguna manera razonablemente justificado. Ahora será el Senado que tendrá que votar. Y ahí obviamente lo que hay que pedir es que se actúe con criterio democrático y no se persiga, sino que se busque realmente condenar un delito. Ahora, hay mayorías. No vamos a empezar a decir ahora que las mayorías dan golpe de Estado, porque entonces en todo país que tenemos mayoría como acá, cuando la mayoría impone determinadas leyes hay golpe de Estado. No, las mayorías tienen su derecho, si existen y se consiguen, es la Constitución que está actuando. Alguna razón habrá para que esta buena señora se haya puesto todo el espectro político de Brasil en contra. Y para terminar simplemente, que son todos corruptos, que hay un 50% de diputados que están acusados de corrupción, es verdad, pero no cambia la otra conclusión. No porque los diputados sean corruptos, Dilma no cometió un delito. Son cosas que van por otro carril distinto. Te veo muy tranquilo ahí esperando, Esteban. Bueno, voy a estar resignado. Voy a empezar por lo que terminó Ramela. Esto tiene un análisis constitucional y legal, y efectivamente está previsto, se está transitando por él. Lo que no tiene que ocultar ese proceso es el proceso político, al contrario, merece un análisis político. Y el análisis político es que estamos en un país donde la mitad de los diputados, casi la mitad de los diputados, están implicados en la corrupción directa y en casos concretos de corrupción. Donde gente que le dijo ladrón al presidente de la Cámara votó a favor y en contra de Dilma. Gente que le dijo ladrón en la cara a Acuña, votó a favor, en contra y se abstuvo. Es decir, estamos asistiendo a una debilitamiento de la democracia, no solo el respeto formal estricto de la Constitución es la garantía, hay elementos básicos. A Dilma la van a echar por este tema del delito de responsabilidad de manipulación y de cambios en los balances. En realidad la causa profunda, porque esto está desde hace un año y medio, y los partidos políticos que votaron, el PMDB, el PP, que se dieron vuelta y eran parte del gobierno hasta hace un mes, se dieron vuelta básicamente no por eso, porque la mayoría de ellos están implicados en cosas iguales o peores. Se dieron vuelta porque efectivamente se combinó un tema económico. La situación económica terrible. Una situación económica realmente terrible que el gobierno ha manejado muy mal, muy mal. Además recurriendo a ministros que no representan ningún tipo de alternativa que no sea la que se ejecutó y que no dio ningún resultado, que es una alternativa neoliberal, si queremos usar término neoliberal, ¿está? Segundo, que terminó incluso la alianza que existía con los sectores de la gran burguesía paulista, terminó, ya, eso es lo que tiene a la gente en contra, más. El otro factor, no lo puedo poner arriba abajo, es la corrupción generalizada. No hay pruebas concretas, Dilma no está en el primer, fue presidenta, no presidenta, el problema es el PT a esta altura de la vida. A mí me duele en el alma, yo los conocí cuando recién nacía, iban a Roma, estaban vinculados a sectores de la Iglesia Católica, etcétera, como conocí a Tancredo Neves, ¿no? Otra persona que no tiene nada que ver con lo que es el PMDB de hoy, ¿no? Perfectamente lo conocí. Bueno. Digo, perfectamente. Entonces, ¿qué sucede? El problema es mirar un poco más allá, porque uno de los temas que tenemos en América Latina, sobre todo los que nos dedicamos a la política, es seguir el análisis exclusivo de qué es lo que nos sirve para nuestro pequeño molino. Me incluyo, no me excluyo. Pero el problema es que cada vez más, de una democracia de ciudadanos y partidos, estamos pasando a una democracia de asociaciones
y dirigentes políticos que están cada día más alejados de la gente. Bueno, no, perdón, voy a cerrarme, me corresponde cerrar a mí. Soy el último en hablar, y porque en la primera rueda fui el último en cerrar y ahora me falta hablar. Pero quiero decir esto, el oyente, Me perdí. Admito que me perdí. El que nos está escuchando puede tener la sensación de que Brasil es un país que se cae a pedazos, de que todo está mal, de que son todos corruptos. Eso es parte de la verdad. También vamos a quebrar una lanza en favor de este proceso. En Brasil la corrupción es de larga data. No viene de Lula ni de Fernando Henrique, viene de muy atrás. De Pedro I. Viene de muy atrás. Entonces, aquí vamos a destacar que ha pasado algo que nunca había pasado en la historia brasilera, y es que la justicia ha actuado con una valentía extraordinaria como pocas veces se ha visto. Es decir, estos jueces, sobre todo este juez Moro, que cometió errores, porque todos se han señalado los errores, pero que se atrevió a lanzarse contra el poder, se atrevió a lanzarse contra las empresas más grandes de Brasil, se atrevió a encarcelar a ejecutivos de primera, se atrevió a ponerle un proceso al expresidente Lula, es un hombre que mantiene una gran popularidad. Lo hizo todo a través de una larga pesquisa, acompañado por la Policía Federal, con documentación, con pruebas. Digo, esta actuación de la justicia habla muy bien de Brasil. Entonces, cuando decimos que que están todos corruptos, que el Parlamento, que los parlamentarios, que esto y que lo otro, recordemos que el Poder Judicial funcionó bien. Cometió errores, por supuesto. La grabación esa que se hizo de Lula es un grave error. Por supuesto que hay espectáculos que son lamentables, que la votación que se hizo en el Parlamento es lamentable, que la presidenta no ha dado con la teta, todo es lamentable. Pero digamos que también Brasil ha mostrado que tiene reservas morales y ha mostrado un Poder Judicial que se paró frente al poder político, le paró los pies y le dijo: hasta acá llegaste, te vamos a procesar a ti y nos vamos a meter además con esto que dicen que es el golpismo, que es el consorcio empresarial industrial de San Pablo, de los principales ejecutivos paulistas, ya no ejecutivos, dueños de las grandes empresas de Brasil, están en cárcel común desde hace tiempo, puestos por la justicia por haber aceptado, por haber entregado sobornos a la gente en Petrobras y otras compañías. Una cosa que creo que es muy interesante: el pueblo, la gente de a pie, cuando manifiesta por las calles de Brasil, siente que a Dilma la están echando por Petrobras. Sí, claro. Y hace una asociación tipo la de Al Capone. No lo puedo agarrar por todos los asesinatos que hizo, lo agarro por un delito tributario menor, por un impuesto, pero lo meto para adentro. ¿Y por qué esos legisladores, diputados, no oyen al pueblo que pide que sea juzgada por Petrobras? Por una razón muy sencilla: porque la mitad de ellos está metida en Petrobras. Entonces no puede ir al Senado a discutir la corrupción de Petrobras, porque le saltan la cara. Entonces, acá hay un juego de equilibrios, pero lo cierto es que Dilma cometió un delito. Muy brevemente, yo creo que en el fondo también hay una incapacidad manifiesta de Dilma Rousseff para articular políticamente, para dialogar, para conseguir alianzas y para destrabar procesos, tormentas políticas. Esto ha ocurrido en reiteradas ocasiones durante su primer mandato y sobre todo a partir del segundo mandato. No es el único caso. Ha habido otros casos de mandatarios en América Latina que su absoluta incapacidad o falta de cintura política los llevaron a encerrarse en callejones de los cuales no había salida posible. Entonces, también me parece que hay que, siendo justos, como decía Antonio, hay que analizar de que tal vez Dilma, por distintas razones, que no viene al caso analizar ahora, se mostró absolutamente incapaz de equilibrar y negociar con los partidos políticos. Porque yo estoy de acuerdo con lo que dice Ramela. Es evidente que acá hubo situaciones irregulares o aparentemente irregulares, pero también es evidente que el juicio es político. Lo hacen políticos, Fernando, pero lo que se cambiaron, lo hacen políticos que se cambiaron de bando. Pero lo que colmó el vaso fue esta designación que se intentó hacer de Lula ministro, es decir, para salvarlo de la justicia. Bueno, eso creo que rebasó todo. Sacó la gente a la calle. Yo te diría que en realidad, mirando a la situación, creo que la designación de Lula era para que se hiciera cargo de una situación que no tenía ninguna capacidad. No, para salvarlo de la cárcel. Y también le ataron una soga al cuello con una piedra, ¿no? Porque a todo, incluso a todo el resto. Pero la conversación telefónica demostró que Lula fue el inspirador de la medida. El tema que fue el tiempo, decía Esteban. No, el problema es que Dilma, que yo he seguido mucho de sus discursos, etcétera, lo que demostró es que lo que tú decías, una incapacidad política que no borra ni agrava los otros temas, porque la corrupción existió.
Y además está, digamos, en un proceso que va a arrasar una parte importante de la clase política brasilera, de todos los partidos, inclusive de partidos que ya se fueron, de dirigentes que se fueron del gobierno. El drama es qué está pasando con la política en América Latina, que cada día más el protagonista central de la política es, en formas diversas, la ilegalidad y o la corrupción. Antes de pasar al próximo tema, de los mensajes de los oyentes, elijo este de Francisco, que vive en San Pablo y nos escribe desde allí. Me he cansado de decirles que en Uruguay no se puede entender la política brasileña. En Brasil no existen partidos políticos como los que hay en Uruguay. Las autoridades no tienen control sobre lo que sus representantes hacen y cómo votan. No sé si alguno tiene un programa partidario, pero es como si no los tuvieran, ya que jamás se habla del programa, de la línea ideológica de cada partido. Debe haberlo en alguno de los partidos pequeños, pero en general no hay ideología en juego. Se trata de grupos de intereses que existen en todos los partidos de manera horizontal, dice Francisco.